Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo les Buenas va? tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, como siempre, vamos a tratar de empezar puntual, son en punto, y vamos a esperar los 5 minutitos a sus compañeritos a ver si se conectan, y empezamos la clase respetando siempre a los que se conectaron a tiempo, ¿no? Les quería decir que he leído unos mails que me mandaron, diciéndome que habían tenido, algunos no habían podido hacer el cuestionario, pero que no se preocupen, que más que nada es para que vamos practicando, se van a ir promediando todos los cuestionarios, lo hice cortito como para que vayan tomando familiaridad con la forma, y se va a ir promediando con lo siguiente: de cada tema que vamos a ver, cada semana vamos a tener un cuestionario, ¿sí? Los cuestionarios se van a abrir por 12 horas, van a estar, digamos, disponibles para que ustedes los puedan abrir. Generalmente yo los activo a las 8 de la mañana y se cierran a las 20 horas, en ese lapso de tiempo, para que ustedes vean y busquen un lugar donde tengan disponibilidad de internet para poder hacerlo. Recuerden que una vez que se abre, se tiene que hacer en los minutos que está puesto, ¿sí? Le puse poquito tiempo, no de mala, sino que es la forma en la que estamos haciendo los exámenes, ¿sí? Los lineamientos de los exámenes son, en las múltiples opciones, 1 minuto aproximadamente por pregunta, y para que se acostumbren a esa modalidad más que nada, ¿sí? Así que aquellos que no pudieron hacerlo, no se preocupen y traten de hacer los siguientes para que se puedan ir promediando, ¿sí? Y como les digo, van a estar disponibles. Vamos a pactar ahora un día para que ustedes sepan. De todos modos, vieron que se les manda un mail avisándoles que tienen el cuestionario en la plataforma. Vamos a hacerlo los miércoles, cosa que yo, como doy clase el viernes, les doy tiempo para que vean, lean el tema, lo asimilen bien, y el miércoles realicen el cuestionario. El cuestionario entonces va a estar disponible siempre los miércoles de 8 de la mañana a 20 horas. En ese tiempo, en algún momento, si tienen alguna dificultad o tienen algún problema de internet en su hogar, tienen que buscar la manera, son 12 horas en las que pueden ustedes tratar de buscar la manera de tener acceso al cuestionario, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo vamos a hacer así todos los miércoles, de 8 de la mañana a las 20 horas van a tener disponible el cuestionario. Hoy vamos a dar la clase de tejido epitelial, y el miércoles van a tener activo el cuestionario sobre el contenido de esta clase, ¿sí? Por eso hoy le voy a poner el PDF, habíamos quedado que lo íbamos a poner antes y no se pudo en esta clase, pero vamos a hacerlo para las próximas. Hoy subo el PDF esta noche, y probablemente mañana la clase grabada, la clase esta que vamos a tener ahora, y el capítulo del libro para que tengan todo el material, lean, estudien, y el miércoles puedan hacer el práctico, que es el cuestionario. ¿Alguna duda sobre eso? No, profe. Bueno, de 10. En 1 minuto empezamos, son 4 minutos. Como les dije, la máxima tolerancia que vamos a tener son 5 minutos, para que, sobre todo, respetemos a los que se conectan en horario y no los tenga esperando mucho tiempo. Bueno, estamos en horario. Vamos a empezar hoy la primera clase con contenido que va a entrar en el examen, ¿sí? En el primer parcial, que ya dijimos que era en mayo. Si no me equivoco, en este momento el 14 de mayo habíamos dicho. Y es uno de los tejidos esenciales que componen el organismo. ¿Se acuerdan que en la clase anterior yo les había nombrado que había 4 tejidos esenciales que formaban parte de todos los órganos y sistemas? Uno era el tejido epitelial, el otro el tejido conectivo,
el otro el tejido nervioso y el muscular, ¿sí? Esos son los 4 tejidos que van a constituir todos los órganos y sistemas. En todos los órganos vamos a encontrar estos 4 tejidos en mayor o menor medida de acuerdo al órgano, ¿sí? Empezamos con el primero, el tejido epitelial o de revestimiento. A ver. Bueno, vamos a empezar por las características de este tejido. Este tejido se caracteriza por algo particular que tiene dispuestas las células. No nos olvidemos que dijimos tejido era un conjunto de células similares o que tienen funciones parecidas. En este caso, las células que componen este tejido se disponen muy cerquitas una al lado de la otra, generalmente muy pegadas y con uniones y conexiones entre ellas. Este tejido se caracteriza por tener más células que sustancia intercelular. Ahora vamos a ver que todos los tejidos vamos a encontrar célula y sustancia fuera de la célula. Esa sustancia fuera de la célula se llama sustancia intercelular o extracelular, ¿sí? Tenemos entonces la célula y la sustancia extracelular. Este tejido en particular está formado por células muy juntitas una al lado de la otra y que a su vez tienen distintos niveles de conexión entre ellas, ¿sí? Y tiene también, como les decía, característica de que tiene poquita sustancia entre las células, porque está tan pegadita una célula con la otra que deja poco lugar para que haya sustancia extracelular. Si voy muy rápido, me dicen. Y también otra característica que quiero que se la graben desde hoy para siempre, porque suele ser una pregunta de examen y siempre estamos dando vueltas sobre lo mismo, es que este tejido tiene la particularidad de no tener vasos sanguíneos. Cuando un tejido no tiene vasos sanguíneos, se lo llama avascular. Ya vamos a ver otros tejidos que son avasculares, pero este es uno de los más importantes y quiero que empiecen a recordarlo. Entonces, tiene unas células cerquitas una al lado de la otra, tiene poca sustancia fuera de la célula y no tiene vasos sanguíneos. Estas células, el tejido epitelial, ustedes van a ver cuando veamos todos los órganos, siempre hay epitelio y debajo del epitelio el otro tejido que es el conectivo. Entre el epitelio y el conectivo vamos a encontrar algo que los separa y se llama membrana basal. ¿Sí? Ya vamos a ver un poquito de las características de la membrana basal. Entonces, vamos a decir que el epitelio se encuentra siempre sobre una membrana basal, que en algunos órganos se puede ver o no con las tinciones que vimos que tenían grabada la clase anterior, de hematoxilina y eosina, que son las de rutina, y otras no. Algunos órganos se puede ver y en otros no. Pero la membrana basal siempre está. Entonces, todo el epitelio, todas las células que conforman el epitelio, van a asentar sobre la membrana basal. Y debajo de la membrana basal vamos a encontrar el tejido conectivo. Acá, como les decía, las células se mantienen en contacto. ¿Hola? ¿Me puede volver a repetir? Hola, profe. Sí. Nasif, Facundo Nasif le habla. Sí, Facundo. ¿Me puede volver a repetir lo que me dijo? Todas las células que lo componen se sientan sobre la membrana, ¿cómo? La No lo membrana escuché. basal. Perfecto. El tejido epitelial, dijimos, valga la redundancia, un tejido que se asienta sobre algo que se llama membrana basal. ¿Sí? Que ya la vamos a ver, ya vamos a ver cómo se compone. Y debajo de esa membrana basal hay otro tejido que es el tejido conectivo. ¿Sí? Esa disposición la van a encontrar siempre en todos los órganos. Van a encontrar tejido epitelial
membrana basal y luego tejido conectivo. Ya cuando despasemos la primera parte donde vemos todos los tejidos y empezamos a ver los órganos, todos estos contenidos se empiezan a integrar y recordamos esta disposición. Ok, perfecto. Gracias. De 10. Sus células, entonces dijimos que se mantienen en contacto por medios de unión, diferenciaciones y uniones laterales de membranas, que también las vamos a tener que aprender. ¿Sí? Hay algunas estructuras que van a servir para unir estas células que están muy juntitas, pero hay estructuras que las van a unir, y otras que van a permitir la conexión o el traspaso de sustancias, que es la que permite la comunicación de una célula con la otra. Y acá aparece algo que dice, tiene polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo al polo de la célula, o para que sea más fácil de entender, el lado de la célula, ya vamos a ver que las células tienen varios lados, tienen distintas características o adaptaciones, ¿sí? Pero ya las vamos a ver, no se hagan problema con eso. Otra característica de este tejido es que tapiza superficies. Por ejemplo, la piel es una superficie, es un órgano, la piel es un órgano completo. Y está cubierto, está tapizado por un epitelio que se llama plano, estratificado, queratinizado. Ya vamos a ver todos estos tipos de epitelios, ¿sí? Acá estamos viendo las características del tejido epitelial en general, pero a su vez hay muchos tipos de tejido de epitelios. En este caso, por ejemplo, como ejemplo, que dice tapiza superficies, como la piel, como la lengua también está tapizada por un epitelio, que también es estratificado y tiene corpúsculos gustativos, ya vamos a ver, ¿sí? Tapiza algunas superficies y reviste algunas cavidades. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los órganos huecos, el estómago, por ejemplo, ¿sí? Tiene en su parte interna, tiene una cavidad. A la cavidad de los órganos huecos las vamos a llamar luz, ¿sí? La luz es esa cavidad que está en contacto con el exterior. Por ejemplo, el estómago tiene un epitelio que se llama cilíndrico simple, y toda la parte interna del estómago, toda la cavidad, está revestida por este epitelio, ¿sí? Entonces tapiza superficies y reviste cavidades. Acá estaría faltando, no sé si lo puse, que puede invaginarse y formar glándulas, que las glándulas las vamos a ver la clase que viene. Pero la mayoría de las glándulas están formadas por epitelio. Miren qué importante es este tejido que normalmente no lo conocemos. Ah, acá está, sí está puesto, forma glándulas. Se distribuye de tal manera que es capaz de formar glándulas. Bueno, acá, antes de ponerlo, quería decirles si esperaba que alguien me pregunte, pero todavía entiendo que no hemos entrado todavía en confianza para esto, que si yo decía acá que es avascular, sí, ¿Cómo dijo que se distribuye de tal manera que puede formar glándulas? sí, así. Justamente porque ya vamos a ver que de acuerdo al órgano o la superficie se ubica de tal forma que forma glándulas también de distintas formas y con distintas funciones. Pero todo eso es un capítulo entero que vamos a ver en la clase que viene, la de glándulas. Todo epitelio terminamos hoy, pero esa capacidad del epitelio de formar glándulas lo vemos la clase que viene. A todas estas, si nosotros decíamos que, ¿a dónde tengo el cursor? Acá. Que no tiene vaso sanguíneo y que es avascular, ¿cómo se nutre este tejido si no le llega sangre? ¿Quién ¿Por el sabe? sol? Por el tejido conectivo. Por la capa Bien, basal. por el tejido conectivo, muy bien. Por el sol no, porque no todos los órganos reciben luz solar. Por ejemplo, el interior del estómago no va a tener luz solar. La piel sí, pero el interior del estómago no, por ejemplo. Pero sí, la respuesta es por el tejido conectivo. ¿Se acuerdan cuando vieron en el ingreso
la capacidad de las membranas, el transporte de membrana activo, pasivo, difusión simple, difusión facilitada, bueno. Estas células se van a nutrir por difusión a través del tejido conectivo. Por eso siempre está pegado al tejido conectivo. ¿Sí? Por eso yo les digo siempre que está el epitelio, la membrana basal y el tejido conectivo. ¿Cómo se va a nutrir? Se va a nutrir de la sangre o de los vasos sanguíneos que tiene el tejido conectivo. Algunos casos especiales, por ejemplo, los vasos sanguíneos por sí solos, en su interior tienen un epitelio que se llama endotelio, y ese epitelio se va a nutrir de la sangre que va dentro del vaso y del tejido conectivo, pero en general se nutren del tejido conectivo por un pasaje de membrana que se llama difusión simple. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Difusión simple es el pasaje de un lugar donde hay mayor concentración hacia uno donde hay menor concentración. Como no tenemos vasos sanguíneos en el epitelio, va a pasar los nutrientes y el oxígeno desde el conectivo hacia el tejido epitelial, sin gasto de energía. Transporte pasivo. Transporte pasivo, difusión simple, sin gasto de energía, a favor del gradiente de concentración. ¿Está ahí más o menos? Yo sé que todo esto es nuevo, chicos, y que nos va a llevar tiempo hasta que lo podamos ir asimilando. Para eso estamos. Despacito. La membrana basal, ¿qué función cumpliría? La membrana basal cumple justamente varias funciones. Una es la de mantener anclado el epitelio al tejido conectivo, ¿sí? Que no se despegue, porque si el epitelio se despega del tejido conectivo no vamos a poder tener la difusión simple y no vamos a poder recibir los nutrientes. Para eso tiene unos medios especiales para mantenerlo anclado que ya vamos a ver. Muy buena la pregunta. Bueno, ahora vamos ahí, vimos todas las características importantes de los epitelios en general, porque ya los voy a complicar un poquito más cuando tengamos que ver todos los tipos de epitelios. Entonces, esa característica tienen todos los epitelios en general, las que vimos recién. Ahora vamos a ver cuál sería la función del epitelio, del tejido epitelial. Una es la de protección. Por ejemplo, el epitelio que tenemos en la piel, como dijimos, el epitelio de la epidermis, que es la capa más externa de la piel, que es un epitelio de gran grosor, de gran espesor, resistente, duro, que justamente cumple la función de protección. ¿Sí? También cumplen funciones de receptores de sentidos. Vamos a encontrar, por ejemplo, por decirles, en la lengua, yo les decía que la lengua está cubierta por un epitelio, también estratificado, ya vamos a ver, que a su vez dentro de ese epitelio tenemos los corpúsculos gustativos. Entonces también va a cumplir función de recepción de sentidos. También cumple funciones de absorción, por ejemplo, en el intestino. En el intestino, igual que en el estómago, tiene un epitelio cilíndrico simple, pero en el intestino tiene algunas adaptaciones que ya vamos a ver, que aumentan la capacidad de absorber el intestino, porque la función del intestino es la absorción de nutrientes. Entonces, el epitelio que va a tener el intestino es un epitelio absortivo, que tiene la capacidad de poder absorber. Ya vamos a ver que cada epitelio se adapta a la necesidad del órgano o la función del órgano que reviste, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de secreción, que en el estómago, en el útero, hay secreción, ¿sí? El estómago, por ejemplo, secreta el ácido clorhídrico, que es el que va a ayudar a la digestión, el que va a hacer la destrucción química de los alimentos, para que después pueda ser absorbido. Entonces ese epitelio va a secretar ácido clorhídrico, ¿sí? Después podemos tener función de excreción, por ejemplo, en los túbulos renales. Dentro del riñón hay varios elementos, tenemos el glomérulo, los túbulos, ¿sí? Los cálices. Dentro de los túbulos renales hay un epitelio que es cúbico simple, que ya vamos a ver, y tiene la capacidad de excretar, por ejemplo, sodio, potasio,
¿sí? Para formar, ¿qué? La orina, que luego se excreta. Profe, Sí, disculpe, no entendí el de secreción. secreción. Claro. Bien, habíamos dicho que en el intestino teníamos, vuelvo a la absorción para que compares. En el intestino teníamos la función de absorber nutrientes. También se secretan algunas otras cosas, pero la principal es de absorber. Y en el estómago, por ejemplo, ¿se absorben nutrientes? Sí. Mm, No, No, profe. no, se produce la destrucción mecánica y química de los alimentos para que después puedan ser absorbidos en el intestino. Entonces, como su función no es la de absorber, tenemos que secretar, se fabrica en el epitelio una sustancia que en este caso es el ácido clorhídrico, el ácido del estómago, se fabrica en ese epitelio y lo secreta para que destruya los alimentos. ¿Se entiende ahora? Del epitelio que cubre las paredes internas del estómago, se va a secretar el ácido clorhídrico, por ejemplo, que es la sustancia que va a destruir los alimentos para poder ser digeridos. Ah, ya entendí. Gracias, Ahora profe. sí. Porque necesito que también entiendan la diferencia entre secreción y excreción, ¿sí? Porque después tenemos la excreción, que es lo que se excreta hacia el exterior. Todo lo que se excreta por los túbulos renales va a ser lo que se va a convertir en la orina y se va a excretar hacia al exterior, ¿sí? Profe, tengo una duda, por curiosidad. Cuando Sí. tenemos la famosa acidez, ¿sería el ácido clorhídrico ese Sí, que está produciendo de más? ese ácido, Ah, sí. Hay dos situaciones. Una que el ácido suba por el esófago, haya tanto ácido que empiece a subir por el esófago y te produce esa sensación de quemazón, de ardor, que es la acidez. O que haya tanto ácido que llegue a lastimar las paredes del estómago y cause dolor, el dolor de gastritis. ¿Sí? Pueden ser las dos situaciones, pero están producidas por la secreción de las glándulas que están en el epitelio de la pared del estómago. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces dijimos que tenemos el epitelio tiene muchísimas funciones, es un tejido que normalmente no se lo conoce, salvo que ustedes estudien algo que tenga relación con la salud, pero que tiene muchísimas funciones, y que lo vamos a encontrar en todos los órganos. Acá hablábamos, ¿se acuerdan de la característica de polaridad? Que yo se la simplificaba diciendo que tiene que ver con los lados de la célula. La polaridad tiene que ver con los polos de la célula, que no es otra cosa que los lados. Por ejemplo, acá, esta sería un esquemita de cómo son las células epiteliales. Dijimos que eran células que se encontraban una al lado de la otra, en general muy juntas, lo que están en blanco representa el núcleo, y que por lo tanto va a tener una distinta polaridad. Acá, en el polo que va a dar hacia la luz del órgano, se va a llamar región apical. El lado de la célula o el polo de la célula que se encuentra pegado o al lado de la otra, lateral. Y el que se encuentra anclado o pegado en esta línea lila, que representa la membrana basal, que es lo que me preguntaban hoy. ¿Sí? Inmediatamente por debajo de esta tendríamos tejido conectivo. Entonces tenemos un polo apical, un polo lateral y un polo basal. ¿Para qué sabemos esto? Porque cada una de estas partes tiene algunas características distintas y especiales, ¿sí? Acá tenemos otro esquema, serían las células de un epitelio, en este caso sería un epitelio cúbico, en este un cilíndrico, ya vamos a ver todo eso. Este es el lado apical, este es el lado basal, y entre una célula y el otro tenemos el polo lateral. ¿Sí? Esto que vemos acá clarito es la membrana basal, que a su vez vamos a tener, está dividida en dos partes, una basal y una reticular. Dentro de la basal vamos a tener dos, que ya las voy a ver, ya vamos a detallar lo que es la membrana basal.
Y por acá abajo tenemos el tejido conectivo que tiene esto que representa un vasito sanguíneo, ¿sí? Que vemos que acá no hay en el tejido epitelial. Vamos a ver, bueno, acá explica, la cara apical es el que está en contacto con el espacio exterior o luz. Nosotros la vamos a llamar luz, y muchas veces me preguntan, profe, ¿qué significa luz o qué quiere decir luz? Por ejemplo, en la cara interna del estómago, lo que está adentro, lo que va a tener contacto con el alimento, que el alimento viene del exterior, esa es la luz del estómago. Del tubo intestinal, la parte interna por donde va a pasar el bolo alimenticio, esa es la luz del órgano, ¿sí? El vaso sanguíneo por donde va la sangre, esa es la luz del órgano. La cara basal, que dijimos que es la que está en contacto con la membrana basal, y abajo de ella el tejido conectivo. La cara lateral, la que se encuentra unida a la célula que está al lado. ¿Sí? ¿Cuáles son las modificaciones? Si ya dejamos claro que los polos de la célula eran apical, lateral y basal, cada una de estas tiene sus características importantes, ¿sí? En la cara apical vamos a encontrar 3 tipos de adaptaciones. Son adaptaciones o modificaciones, ¿sí? Les aclaro porque a veces en los choice aparecen estas palabras y por ahí no se dan cuenta que estamos preguntando esto. Microvellosidades, heterocilios y cilias. Estos están en las células, ¿sí? En la parte apical de la célula, en la parte que está en contacto con lo que viene del exterior. Las microvellosidades son prolongaciones citoplasmáticas. ¿Se acuerdan que la célula tenía una membrana basal y todo lo que estaba, y el líquido que estaba dentro se llamaba citoplasma? Son prolongaciones citoplasmáticas que tienen un centro de filamento de actina, un microfilamento. ¿Se acuerdan que eso era parte del citoesqueleto de los orgánulos no membranosos? ¿Sí? En realidad, como para que se den cuenta, es como si tuviera dedos de guantes la parte superior de la célula, ¿sí? Obviamente microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Y si lo encontramos en el aparato digestivo, estas microvellosidades que sirven para aumentar la capacidad de absorber, lo vamos a llamar chapa estriada. Y si lo encontramos en el tubo, en los túbulos renales, en el aparato urinario, se va a llamar ribete en cepillo. Ya les voy a mostrar una fotito para que se den cuenta más o menos cómo se ve. Luego tenemos algo que se llama heterocilios. Los heterocilios son menos frecuentes, se encuentran en algunos lugares puntuales, son prolongaciones largas, las microvellosidades son más bien cortas. En cambio los heterocilios son largas, que se extienden desde la superficie apical y facilitan también la absorción. Lo encontramos en el aparato reproductor masculino normalmente, en el epidídimo o en el conducto deferente. Luego tenemos las cilias o cilios. Si ustedes ven cualquiera de las dos cosas, son sinónimos, cilias o cilios. ¿Sí? Son prolongaciones, y acá tenemos de diferente con las otras, que estas son móviles, son capaces de mover, van a servir para arrastrar algo, ¿sí? Ya sea líquido, partículas. Estas se mueven, las otras dos no se mueven. Las cilias, por ejemplo, las vamos a encontrar en la tráquea, para barrer la mucosidad, por ejemplo, ¿sí? O las partículas que ingresan por la vía aérea, que no deben llegar al pulmón, que las tenemos que sacar, las vamos arrastrando hacia la parte superior, se activa el reflejo tusígeno, y se saca a veces como secreción, ¿sí? Son como si fueran escobitas que van barriendo las partículas que entran por la vía aérea, y que no deben llegar al pulmón, ¿sí? En la tráquea y cualquier parte del árbol bronquial. Y también la tenemos en las trompas uterinas. No sé si alguna vez vieron cómo es la reproducción, que van a ver que cuando el óvulo, el ovocito sale del ovario en la ovulación, es arrastrado por la trompa hacia el útero, y cuando ingresa el espermatozoide es arrastrado desde el útero hacia el encuentro del ovocito, ¿sí?
hacen como una especie de barrido, las cilias o cilios, ¿sí? Por supuesto que esto lo vamos a ir viendo de vuelta cuando veamos cada uno de los órganos que tiene todos estos elementos. Acá tenemos, por ejemplo, estas prolijitas, cortas, son las microvellosidades, las que dijimos que podemos encontrar en el intestino o en el aparato urinario, ¿sí? Acá estos son los túbulos del epidídimo, del aparato reproductor masculino, ¿sí? Y acá vamos a encontrar heterocilios. Y acá estos pelitos chiquititos que están acá arriba son las cilias de la tráquea. Esto es vista al microscopio óptico con la técnica de rutina de hematoxilina y eosina que estuvieron viendo la semana pasada. ¿Sí? Por supuesto, muchísimo aumento. Nos quedó claro las modificaciones apicales, entonces eran 3, microvellosidades, heterocilios y cilias. La gran diferencia que tienen que recordar que las cilias se movían, tenían la función de barrido, que las microvellosidades las podíamos encontrar para aumentar la capacidad de absorción en el intestino o en el aparato urinario, y que los heterocilios se encontraban específicamente en el aparato reproductor masculino. ¿Sí? Ahora vamos a ver las modificaciones laterales de la membrana. Tenemos 3... Profe, ¿Sí? disculpe, ¿después va a poder subir el Power? El Power lo subo esta noche, no te hagas problema. Ah, listo. Este Power sin el Gracias. audio lo subimos al Power solito esta noche. Y a lo mejor me lleva un poquito más de tiempo subir la clase grabada, pero no pasa del fin de semana. Bueno, las modificaciones laterales entonces, son tipos de uniones que hay entre una célula y la otra. Hay uniones que se llaman occludens, o es más fácil que las llamemos ocluyentes, o uniones estrechas. Esto es una unión como si fuera un pegamento entre una célula y la otra que no deja pasar nada, ¿sí? Tiene la función de ser impermeable. Hagan de cuenta que le ponen la gotita, ¿sí? Se me tiló a mí, se me cayó el internet un ratito, puede volver a repetir lo último que dijo recién. ¿Lo de las modificaciones laterales? Sí. Sí. Bueno. Las modificaciones laterales entonces son 3 tipos de uniones, ¿sí? Una que se llama occludens, o unión ocluyente, o unión estrecha, que es una unión impermeable, que une una célula con la otra y no deja pasar nada. Es como, yo les doy el ejemplo por ahí medio, como si pegaran con la gotita, como si le pusieran un puntito con la gotita entre una célula y la otra, ¿sí? Lo hace impermeable esa unión, ¿sí? Para esto posee una proteína especial que se llama ocludina, que es como si fuera un tipo de pegamento entre una célula y la otra. Después tenemos otro tipo de unión que se llama unión adherente, o unión adherens, que la función es mantener unida justamente una célula con la otra, y que tiene 2 tipos, una que se llama mácula adherens, que ya la vamos a ver, y la otra que se llama desmosoma, ¿sí? Que ya vamos a ver, serían como si fueran clips o ganchitos que unen una célula con la otra, pero no son impermeables como la primera, ¿no? No es como si pegáramos una célula, es como si le pusiéramos ganchos y la mantenemos unida. Y después la última es una especial que es un canalcito, se llama nexus o uniones comunicantes, que son como canales entre una célula y la otra que permiten la comunicación de las células vecinas, ¿sí? Y para que coordinen la actividad. Se comunican las células, no funcionan independiente una de la otra porque están formando juntas un tejido que debe cumplir una función. Entonces tenemos 3 tipos, una que no deja pasar nada, la ocluyente, la impermeable, tenemos la que nos sirve solamente para mantener estable y unida las células, y la
tercera, que es la que me permite la comunicación entre una célula y la otra para que puedan cumplir la función como tejido. Y acá vamos a tener un esquemita para que más o menos vean. Acá vemos las uniones oclusivas, ¿sí? Acá está, esta sería, miren, así una célula. La que está al lado es otra y la que está al lado es otra. Esto lila, vamos a representar la membrana basal. Y acá arriba lo que vemos son microvellosidades, ¿sí? Sería, por ejemplo, una adaptación apical, microvellosidades. La unión entre esta célula y esta, podemos encontrar una unión oclusiva o ocluyente, esta, que miren, une tan fuerte que no deja pasar nada, miren acá, cierra. Quiere decir que lo que me quedó acá no se comunica con lo que quedó acá. Forma dos compartimentos, uno que está hacia la parte externa y uno que está hacia la parte interna. ¿Sí? Luego tenemos el cinturón adhesivo, dijimos que se podía dar por dos tipos de uniones, la mácula densa y el desmosoma. El cinturón adhesivo es la que se da por la mácula densa, ¿sí? Que es así, miren. En una célula a la otra, es como yo les explicaba, como si fueran filamentos que forman un ganchito de anclaje que mantienen unidas las células, pero miren, deja pasar sustancias, ¿ven? No son uniones ocluyentes, como esta. Después tenemos la unión comunicante, que lo que va a hacer es como si fueran canales o túneles entre una célula y la otra, miren ahí. Ahí en este orificio están toda esta serie de pequeños orificios que son como poros o túneles que van a dejar pasar información de esta célula a esta. Y de esta a esta. Acá tenemos un esquemita, ¿ven? Son como tubitos que por el medio de ellos va a pasar información desde una célula a la otra. Y después tenemos la otra que dijimos, los desmosomas, que también son, en realidad son dos ganchitos. Uno que está desde el lado de una célula y el otro de la otra célula. Entonces podemos decir que una célula tiene un hemidesmosoma, la otra tiene el otro hemidesmosoma, y juntos forman un desmosoma. Entonces, a ver si lo puedo decir más claro. Un desmosoma es una unión que está formada por el hemidesmosoma de una célula más el hemidesmosoma de la otra célula. Juntos forman un desmosoma. En cambio, la unión que tengo hacia la membrana basal... Profe, acá, sí. ¿me lo puede volver a repetir? ¿La de los desmosomas? No. Sí. No Bueno. lo entendí por completo, no lo escuché, disculpe. Bueno. ¿Todas las uniones? ¿O la última? No, acerca de los desmosomas nada más. Bien, perfecto. Se me cortó. No hay problema. A ver cómo te explico. El desmosoma es un medio de unión que está formado por dos partes, que se llaman hemidesmosoma. ¿Sí? Hemi quiere decir la mitad. Entonces, una célula me va a aportar la mitad de un desmosoma, y la otra me va a aportar la otra mitad. Y juntos vamos a formar un desmosoma. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, una célula va a aportar la mitad, la otra mitad, y juntos vamos a formar un desmosoma. ¿Sí? Es un medio de unión. Acá, por ejemplo... Listo, profe. Listo. Acá, ¿qué quiero mostrarles la diferencia? Que en la membrana basal también tenemos el mismo tipo de unión, pero tenemos un hemidesmosoma solito, porque acá abajo no tenemos otra célula para que me aporte el otro hemidesmosoma. Entonces va a ser estas uniones de la membrana basal, que ya pasan en la diapo siguiente, solamente van a estar formadas por hemidesmosoma. Las laterales están formadas por desmosomas completos, porque cada una de las células aporta una mitad. En cambio, en la basal, que es la que vamos a ver en la otra diapo, porque ahora estamos viendo solamente las laterales, pero aprovecho acá para que vean la diferencia. En la basal vamos a encontrar solamente un hemidesmosoma, porque no tengo otra célula epitelial acá abajo,
tengo la membrana basal. Entonces no voy a tener el aporte de otro de mi desmosoma. Solamente va a haber uniones con la mitad del desmosoma. ¿Se entiende? Ahí paso a las basales. Bueno, vamos a pasar. Dijimos entonces, polaridad apical, recordemos, las 3 modificaciones de membrana. Microvellosidades, heterocilios y cilios. Laterales, tipos de uniones, 3 tipos de uniones. La ocluyente, la adherente. La ocluyente, que era impermeable, la adherente, que estaba dada por una matriz, la que daba el cinturón adherente, que era por una mácula adherente, y por los desmosomas, y la del nexus, que era la que permitía la comunicación de una célula con la otra. Ahora vamos a ver las que están abajo, la parte del polo basal, donde la célula contacta con la membrana basal, ¿sí? Ahí vamos a encontrar uniones adherentes también, como dijimos, los hemidesmosomas. Y la adhesión focal, hay 2. Adhesión focal y hemidesmosoma. Este puntito está de más acá. Adhesión focal entonces está dada por filamentos de actina, ¿sí? Acá la célula se va a unir con unos filamentos especiales del citoesqueleto que la va a unir, la va a anclar a la membrana basal. Y el hemidesmosoma, que es el que vimos recién, ¿sí? Que es la mitad de un desmosoma, que va a mantener también unido a la membrana basal. No tiene más función que mantenerla unida para que no se separe, porque sí o sí tiene que recibir la nutrición del tejido conectivo. Si nosotros separamos el epitelio del tejido conectivo, se muere el epitelio. Entonces, los medios de unión basales tienen esa función, nada más mantenerla unida. ¿Sí? Son 2, adhesión focal por filamentos de actina y el hemidesmosoma, que es el que vimos recién. Vamos a hablar un poquitito de la membrana basal, que alguien me había preguntado, que les había dicho muy buena pregunta. La membrana basal es una membrana sobre la que apoya el tejido epitelial y se separa del tejido conectivo. Es una capa muy delgada y es flexible, ¿sí? Es acelular. No tiene células, ¿sí? Dijimos el epitelio era un conjunto de células y asientan sobre algo que se llama membrana basal que no tiene células. Es tejido sin célula, ¿sí? Es sustancia sin célula. Es una sustancia orgánica formada por diversas moléculas, se ubica debajo de todo tejido epitelial, no se ve con técnicas de rutina, salvo en algunos órganos como la tráquea, que ya vamos a ver una imagen. La técnica de rutina de hematoxilina y eosina, que son los colorantes que siempre usamos para teñir, necesita técnicas especiales, una que se llama PAS y otra con técnica de plata, que generalmente no la usamos. Y está compuesta por la lámina basal y la lámina reticular, por 2 láminas. Y a su vez, la lámina basal también tiene otras 2, ya vamos a ver. Pero tiene 2 láminas básicamente, una basal y una reticular. La basal es la que está en contacto con el epitelio y la reticular es la que está en contacto con el tejido conectivo. ¿Cuál es la función? Primero, determinar la polaridad, porque si sabemos dónde está la base, vamos a saber dónde está la zona apical y dónde están las zonas laterales. ¿Sí? O sea, es como que el que te avisa que ahí está la base del tejido. Otra, tiene mucha influencia sobre el metabolismo de las células epiteliales. Organiza las proteínas en la membrana plasmática adyacente, la membrana plasmática es la que cubre las células, induce la diferenciación celular, filtra moléculas, regenera los tejidos que se lastiman, y fija las células epiteliales al conectivo. ¿Sí? Esa es la función de la membrana basal. Muchas funciones. Para tener en cuenta, sabiendo que es una sustancia que no tiene células. ¿Sí? Acá vemos
una imagen, esta que tengo acá. Esta es una imagen real de microscopio óptico a mucho aumento, donde vamos a ver, estas serían las células epiteliales, todas estas de la tráquea, ¿sí? Desde acá hasta acá. Este es el epitelio de la tráquea, que ya vamos a ver que es un epitelio pseudo estratificado, cilíndrico, ve que son largas las células, con células caliciformes, que son estas blanquitas, que ya vamos a ver, son glándulas, y es ciliado, miren. Acá podemos distinguir entonces una de las adaptaciones apicales de membrana. Hay cilias en la tráquea, ¿se acuerdan? Que dijimos que barrían las partículas extrañas, alergenos, y va barriéndolo con el moco, con la mucosidad, para que salga por la vía aérea superior, ya sea como tos, como estornudo, para que no llegue al pulmón. Es como un filtro, ¿sí? Todas estas son cilias. Estas son las células epiteliales, y esto que vemos clarito acá es la membrana basal. Es uno de los pocos órganos que podemos ver la membrana basal. En general no se ve. La tráquea tiene una membrana basal muy gruesa que nos permite que la podamos ver. Si no, no se ve. Y todo lo que viene abajo es tejido conectivo. Entonces, acá epitelio, membrana basal y tejido conectivo. Acá, esta es una imagen real, es como realmente se ve al microscopio óptico. Acá tenemos una esquemita como para que se entiendan algunas cosas, ¿sí? Entonces, acá habíamos visto, tenemos el epitelio, acá tenemos las adaptaciones laterales con las uniones. Acá abajo en amarillo vemos, entre amarillo y marroncito, todo esto es la membrana basal. Pero que a su vez yo había dicho que tenía dos láminas importantes. La basal, que es la que vamos a representar en marrón, y la reticular, que es la que vamos a presentar en amarillo. La reticular es la que va a estar en contacto acá con el tejido conectivo. Y la marroncita es la que le va a dar la base al tejido epitelial, y que va a estar en contacto con las células epiteliales. A su vez, ay, para que se me fue. No se me mareen y no se me cansen. A su vez, la lámina basal tiene dos capitas más. Una que se llama lúcida y una que se llama densa. Y lo único que quiero que sepan, para que no los llene de información, es que una es un poquito más clara que la otra. ¿Sí? Hasta acá vamos, más o menos. Yo sé que, chicos, histología es un mundo nuevo, es bastante complejo de asimilar, pero tengan paciencia, van a aprender, no se preocupen. Pero necesitan dedicarle mucho tiempo. Hasta acá vimos todas las características importantes de todo lo que es epitelio, ¿sí? Ahora vamos a ver qué tipo de epitelios hay. ¿Sí? Se nos complica un poquito aún más. ¿Hasta acá no quedó duda para que podamos pasar a la otra parte? Ninguna, profe. Bueno. Ninguna, Vamos a profe. la clasificación de epitelio. Clasificación. El epitelio se puede clasificar según dos formas, ¿sí? Valga la redundancia, según la forma de cada célula, porque las células pueden tener distintas formas, o de acuerdo al número de capitas o de hilerita de células que hay en cada tejido, ¿sí? Entonces podemos decir que tenemos, según la forma podemos encontrar planitas, a las que podemos llamar también escamosas, cúbicas, cuadraditas o cuboides, o cilíndricas. Yo ya le estuve nombrando algunas, por ejemplo, la piel tenía planas, los túbulos renales tenía cúbicas, y el intestino y el estómago tenía cilíndricas. Es según la formita que tiene la célula, ¿sí? Según la forma. Además de la forma, podemos saber, hay algunos epitelios que tienen una sola hilerita de células, otros que tienen dos, otros que tienen muchas, ¿sí? De acuerdo al número de capas o el número de hileras de células, puede ser simple cuando es una solita, y puede ser estratificado cuando es dos o más.
Así tenga 2, 3, 4, 5, las capas que sea, se llama estratificado. Solamente si tiene una solita hilera de células, se llama simple. ¿Sí? Hasta acá más o menos, porque ahora viene, vamos a tener que... Después combinamos las dos clasificaciones y vamos a encontrar epitelios simples. Dentro de los simples va a haber plano simple, cúbico simple, cilíndrico simple. Y dentro de los estratificados voy a encontrar plano estratificado, cúbico estratificado y cilíndrico estratificado. Es muy difícil, pero puede haber. Profe, esto Sí. solo de hablando de tejido epitelial siempre, ¿no? Sí, todo es epitelio. Glándulas, que es la clase que viene, es un poquito más simple, y conectivo, que es la tercera, es más complejo aún. Así que Profe, vamos ¿me pasito puede a volver pasito. a repetir? La clasificación. ¿Me puede volver a repetir? Sí. Podemos clasificarlo según dos formas nada más. Según la forma de las células y según el número de hilera de células. ¿Sí? Pueden ser según la forma planas, cúbicas o cilíndricas, y según el número pueden ser simple, si tiene una sola hilerita de células, y puede ser estratificado si tiene más de una. Si ya tiene dos, pasa a ser estratificado. 2, 3, 4, 5, las células, las hileras que sea, ya tiene estratificado. Y después podemos combinar las dos clasificaciones y vamos a Gracias. tener distintos epitelios, ¿sí? Entonces, si las combinamos, vamos a tener epitelios simples, o sea que tienen una sola hilera de células. Puede haber de forma plana, de forma cúbica y de forma cilíndrica, y uno especial. Ya lo ven. Vamos a empezar uno por uno. Dentro de lo simple vamos a hablar de los planos simples, o pavimentoso, o escamoso. Por ejemplo, lo podemos encontrar, es el epitelio más finito que hay, y es así según la función del órgano en el que se encuentra, porque es el que tiene que permitir el pasaje de sustancias, ¿sí? Lo vamos a encontrar en la hoja parietal de la cápsula de Bowman, del riñón, ¿sí? Que este es el corpúsculo renal, el glomérulo renal, y está compuesto por dos hojitas, una que está acá, que es la hoja parietal de la cápsula, y la que está acá es la hoja visceral. Acá se va a filtrar la orina, se va a formar la orina, va a haber el filtrado de la sangre y se va a formar la orina. Como necesita que sí o sí haya difusión de sustancias, es muy finito. Está formado por células planas, muy finito, ¿sí? También lo podemos encontrar en otro lugar que permite pasaje de sustancia, en el alvéolo pulmonar, donde tiene que haber el intercambio de gases. También es epitelio plano, simple. Además de ser planita su célula, tiene una sola hilerita. Miren acá. A ver, ahí, una sola hilera. Eso que hemos teñido bien oscuro, ¿se acuerdan las técnicas histológicas? Es el núcleo. El núcleo se tiñe bien basófilo. El núcleo de cada célula. Es una sola hilera de células, ¿ven? Entonces lo vamos a tener en la cápsula del riñón, en el alvéolo pulmonar, en el endotelio. El endotelio es el epitelio de los vasos sanguíneos, que también permite pasaje. Y en los mesotelios. Los mesotelios, ¿alguien sabe qué es? Bueno, No, profe. es algo muy, muy finito. Profe, ¿Sí? ¿puedes repetir lo último que dijo? Que lo podemos encontrar también como un epitelio muy finito en los alvéolos pulmonares, que permite el intercambio de gases, en los endotelios, que es el epitelio del vaso sanguíneo, se llama endotelio, y en los mesotelios, que son unas membranas muy finitas. Por ejemplo, vieron, en los pulmones están envueltos en la pleura pulmonar, ¿sí? Eso es un meso. Todos los órganos abdominales están envueltos en una película muy finita de epitelio que se llama peritoneo. Eso también es un meso, ¿sí? En esas membranas finitas también tienen epitelio plano, simple.
¿Sí? ¿Se entiende? Lo que es muy finito y que necesita permitir el pasaje de o intercambiar sustancias. Después vamos a tener dentro de los simples el cúbico. Entonces vamos a tener cúbico simple. Dentro del cúbico simple, por ejemplo, ¿cuál es la característica del cúbico simple? Que sus células son cuadraditos, ¿sí? Son formas cúbicas. Lo que vemos redonditos son los núcleos. Los límites celulares con la tinción de hematoxilina y eosina no se ven bien. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son cuadraditos? Porque tienen los núcleos bien redondos y centrales, ¿ven? La célula sería así, un cuadradito, y su núcleo redondo y central, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la corteza del ovario, y principalmente es más fácil de verlos en los túbulos renales. Cuadraditos. ¿Cuál es la característica de las células cúbicas? Es que tiene un núcleo redondo y central. Que es más fácil de ver, porque como no vemos el límite, no le vemos la forma cuadrada, pero si vemos este núcleo bien redondito y bien centrado, podemos decir que estamos ante un epitelio cúbico. Y tiene una sola hilera, si ustedes pueden ver, ¿ven? Hay una sola hilera de células en cada túbulo, son varios túbulos, ¿sí? Estos son los túbulos. En cada túbulo tengo una sola hilerita de células. Y este es un epitelio cilíndrico. Seguimos con lo simple. Cilíndrico, simple. ¿Sí? ¿Por qué cilíndrico? Miren, es más larga que ancha la célula. Y sus núcleos son ovalados, no son redonditos, son ovalados y están siempre más cerca de la parte basal, no están tan en el medio. ¿Sí? ¿Ven? Son cilíndricas. Y es una sola hilerita de células, ¿ven? Una al lado de la otra. Con poca sustancia intercelular, características propias del tejido epitelial, una sola hilera, cilíndrico, simple. ¿Cuál es el ejemplo de un epitelio cilíndrico simple? Toda la parte, todo el tubo digestivo, el intestino, el estómago y la vesícula biliar. Tienen este tipo de células, de epitelio cilíndrico simple. Seguimos hablando de epitelios simples, que tienen una sola hilera de células. Acá abajito vamos a encontrar la membrana basal, que no se ve mucho acá, y todo esto es tejido conectivo. Después tenemos uno especial. Dijimos que teníamos dentro de los simples, podíamos tener planos, que dijimos que eran los más finitos de todos, los que permitían intercambio de sustancia en el riñón, en el alvéolo pulmonar, en el vaso sanguíneo y en los mesotelios, como el peritoneo, como la pleura pulmonar. Después teníamos los cúbicos, que lo podíamos encontrar en el ovario y en los túbulos renales. Teníamos los cilíndricos, que los íbamos a encontrar en todo el tubo digestivo. Y ahora tenemos uno especial dentro de los simples, que se llama pseudoestratificado. ¿Por qué se llama así? Porque parece que tuviera muchas hileras de células, que fuera estratificado, pero no es. ¿Por qué parece? Porque sus núcleos están en distintas alturas, entonces pareciera como que tuviéramos una hilera, 2 hileras y 3 hileras. Pero no, es la misma célula, nada más que todas las células contactan con la membrana basal, pero tienen sus núcleos a distinta altura. Entonces, parece estratificado, pero no es. Este es el epitelio de la tráquea. El epitelio de la tráquea, entonces, es un epitelio pseudoestratificado. Parece estratificado, pero no es. Cilíndrico, son células largas. Ciliado, lo que tenemos ahí en la flechita son las cilias, con células caliciformes, que es esto blanco que vemos ahí. El epitelio de la tráquea se toma siempre. Lo van a tomar ahora como ejemplo de epitelio, se puede tomar como ejemplo de glándulas, porque la célula caliciforme es una glándula. Se puede tomar cuando tomemos los órganos respiratorios, ¿sí? El epitelio de la tráquea es un epitelio muy característico que se toma mucho. Y seguimos combinando las dos clasificaciones, ahora vamos a ver los estratificados. Los que vimos hasta ahora eran los que tenían una sola hilera de células. Dentro de los estratificados también va a haber planos, cúbicos, es medio difícil que encontremos cilíndricos, y también va a haber uno especial. Vamos a hablar de los planos, ¿sí? Los planos
podemos encontrar dos tipos, uno que tiene queratina y otro que no tiene queratina. Entonces vamos a llamar plano estratificado queratinizado, y a otros los vamos a llamar plano estratificado no queratinizado, ¿sí? Vamos a empezar con el queratinizado, que es el típico, es la piel. Dijimos que la piel tenía un epitelio de gran espesor, o sea que tiene muchas hileras de células de distintas formas, y que además encima tiene queratina. Queratina es lo que las células cuando se van, es la que permite el intercambio, la descamación y el cambio de células, la renovación de células de la piel. ¿Sí? Profe, Sí. las uñas pueden ser que sean queratinizadas. Sí, las uñas tienen más queratina, no es otra cosa que un epitelio plano estratificado que es más queratinizado que la piel. Gracias. Bien, entonces vemos acá, este es el ejemplo de epitelio plano estratificado queratinizado. Ahora, ven acá células redondas, núcleos grandes, no parece planito. ¿Qué le va a dar el nombre al epitelio? Este tiene un montón de hileras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que 10 hileras de células. La última hilera, que es esta, son planitas las células. Y la última hilera, ahí la ven, esta célula es plana, alargadita. La última hilera de células es la que le da el nombre al epitelio. Este epitelio es plano, porque su última hilera de células son planas, es estratificado porque tiene un montón de hileritas de células, y es queratinizado porque tiene toda esta capa de queratina acá, en la parte superior del epitelio. ¿Sí? Que la queratina no es otra cosa que estas mismas células que van pasando en distintos estadios hasta que se mueren, por decirlo de una forma simple, porque ya vamos a ver piel mucho más adelante. Cuando veamos piel como órgano vamos a ver cómo es el proceso en el que se forma la queratina. Pero digamos, estas células pierden todo, mueren, se queratinizan, pierden el núcleo, las organelas, todo, y se convierten en queratina. La queratina se descama y la piel se va renovando a partir de estas células basales que están acá. ¿Sí? Y después tenemos el no queratinizado. ¿Por qué es grueso así este? ¿Y por qué tiene queratina? Por el roce. Porque nosotros estamos en contacto permanente, rozando y con el medio externo. La piel está en contacto directo con el medio externo, con el tacto, con el aire, con los agentes tóxicos del medio ambiente. Entonces necesitamos que sea un epitelio grueso, que sea un epitelio fuerte, que se pueda ir descamando y renovando para protegernos, ¿sí? Por supuesto lo vamos a tener más grueso, ¿dónde? En las palmas de las manos, en las plantas de los pies, en los lugares donde más roce y tiene que soportar más presión, ¿sí? Y tenemos el no queratinizado, que también son zonas donde toman contacto con el exterior, pero que no deben ser tan gruesas y son más finas. Generalmente se llaman mucosas, ¿sí? ¿Cuál? Y adentro de la boca, ¿sí? Ustedes si ven, es un tipo de piel más suavecito, ¿sí? Es un epitelio estratificado, plano, estratificado, pero no tiene queratina, ¿sí? Porque no está en contacto con el exterior. Si toma contacto con algunas cosas, cuando introducimos elementos a la boca, cuando masticamos, cuando comemos sustancias que pueden lastimar, ásperas, pero no necesita ser tan fuerte como la piel. ¿Sí? Acá tenemos el no queratinizado. ¿En dónde más tenemos? Bueno, todo lo que está dentro de la boca, las amígdalas, en las córneas de los ojos, en la vagina, tiene un epitelio como si fuera de la piel, pero no queratinizado. Y en el esófago, porque en el esófago, al tragar alimentos que todavía no están licuados, también el esófago sufre cierta erosión, entonces también necesita un epitelio fuerte para que no se lastime el órgano, ¿sí? Acá podemos ver mejor en esta que es la no queratinizado, ven que no tiene la queratina que tiene acá. La última hilera de células planas, la que le da el nombre.
Ven que acá empezamos con células redonditas, o sea, acá serían más bien cilíndricas, acá más cúbicas, y la última hilerita es plana, y es la que le da el nombre al epitelio. Es un epitelio plano, queratinizado, entonces, queratinizado aquí y no queratinizado acá. Queratinizado la piel, las uñas, ¿sí? No queratinizado las amígdalas, la córnea, la vagina, toda la mucosa de la boca y el esófago. ¿Sí? Después, esto es muy medio raro de encontrar, pero se pueden encontrar, que es el cúbico estratificado. El cúbico estratificado lo encontramos en algunos lugares específicos, como por ejemplo la uretra femenina, que es el órgano por el cual se excreta la orina desde la vejiga hacia el exterior. En los conductos de la mujer, ¿no? Porque en el hombre la uretra es distinta, comparte con el conducto eyaculador. En cambio en la mujer no, solamente la uretra cumple la función de excretar orina. En el conducto excretor de las glándulas sudoríparas, también, esas glándulas que producen la transpiración, también tiene doble hilerita de células cúbicas. Generalmente son diestratificados, pero como dijimos que más de una hilera, lo mismo se llaman estratificados, ¿sí? Este sería un esquemita, como se vería en las células cúbicas, con el núcleo redondito y central, y tenemos dos hileritas o más de células. ¿Ven acá? Una hilera, y dos y tres, hasta tres hileritas hay de células. Son cúbicas, redonditas los núcleos. ¿Cómo sabemos que son cúbicas? Ya dijimos por el núcleo redondo. No se olviden que con estas técnicas de tinción no se ven bien el límite de la célula para ver que son cuadraditas. Lo que tenemos que ver es que son células bajas y sus núcleos son redondos y centrales. Como las diferenciamos de las cilíndricas son largas y sus núcleos son ovalados y están más cerca de la parte basal de la célula. Las cilíndricas estratificadas son aún más difíciles y se encuentran, por ejemplo, también en algunas zonas de la uretra, en los conductos mayores de las glándulas mamarias. ¿Sí? Acá podemos ver, son más largas las células, ay, perdón, se me fue. Más largas las células son de forma cilíndrica y acá hay dos hileritas de célula, acá también hay dos hileritas de célula. Es muy específico. Sobre todo en conductos grandes de glándulas, ¿sí? De las glándulas mamarias. Y tenemos uno especial. Teníamos uno especial de los simples y tenemos uno especial de los estratificados. El especial de los estratificados tiene un montón de nombres. Se llama de transición, polimorfo, mixto o urotelio. Todos estos nombres son como lo pueden encontrar. No hace falta que lo nombren con todos sus nombres. Yo suelo ponérselos como urotelio porque es más fácil de acordarse que tiene que ver con todo lo que es de la parte urinaria, ¿sí? Pero pueden encontrarlo como de transición, polimorfo, mixto. Le pongo todos los nombrecitos para que lo vayan conociendo. Voy a tratar siempre de evaluarlos con el nombre de urotelio para no confundirlos, pero tengan en cuenta los otros nombres. ¿Por qué se llama así? ¿Es estratificado? Sí, tiene muchas hileras de células. Es de transición porque pareciera que pasara de ser un epitelio bajo, con pocas hileritas, a uno alto, con muchas hileritas de células. Porque, por ejemplo, esto lo vamos a encontrar en la vejiga. En la vejiga, donde dice uretra, no, es cálices renales, vejiga y uréter. Ahí corrijan después cuando yo suba el Power, voy a ver si me acuerdo, si no lo corrijo, acá no, en donde está uretra es uréter. ¿Sí? La vejiga, por ejemplo, es más fácil de ejemplificar cómo es. La vejiga cuando está en reposo, cuando no tiene orina, es como si fuera una bolsita de nylon, está toda arrugadita, está vacía, entonces sus células se reubican como una encima de la otra y pareciera que fuera un epitelio de muchas hileras de células, o como un globo.
En cambio, cuando la inflamos con orina, se empiezan a estirar, 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 como si fuera un globo que empezaba a soplar, se estira, y su epitelio, la goma del globo, que era gruesa, empieza a quedar finita, porque se tiene que estirar para recepcionar la orina, ¿sí? Y entonces pareciera ser una hilera, un epitelio de pocas células, de pocas hileras de células, porque está estirado. Por eso se llama de transición, como que puede pasar a tener mucha hilera de células cuando está en reposo y a tener poquita hilera de células cuando está totalmente estirado, como si fuera un globo. Polimorfo porque tiene distintas formas. Hay células de muchas formas, las típicas son una que se llama en raqueta y las otras que se llaman en paraguas. Las de raqueta son las que están más en la base, así, en forma de raqueta de tenis, supuestamente así la describieron los que la descubrieron, y estas que están más cerquitas de la parte externa de la luz, se llaman en paraguas. ¿Sí? Como tienen distintas formas, se llama polimorfo también. Mixto, también, como les decía, como que parece que pasa de un epitelio simple a un epitelio estratificado, pero en realidad no, las células se van acomodando una al lado de la otra para permitirle que se dilate. Y se llama urotelio porque lo vamos a encontrar en las vías urinarias, en el uréter, y en las cálices renales, en el uréter y en la vejiga. ¿Sí? Recuérdenlo, este es uno de los especiales de los estratificados. ¿Están cansados? No, profe. No, profe. No, profe. Les queda una hora más o menos. No, No, profe. mentira, ya estamos terminando, chicos. Ahora terminamos. Creo que esto Pero era lo mirad. último. Sí. Acá les hago un resumen de todos los epitelios. De los simples y de los estratificados. Entonces dijimos que simples podíamos tener planos, con la formita de la célula bien planita, el núcleo como si fuera aplanadito también, que lo que vamos a ver en los preparados son los núcleos. Recuerden que lo que se tiñe bien basófilo son los núcleos. Y una sola hilerita sería epitelio simple. ¿Dónde lo encontrábamos? Ya dijimos, cápsula de Bowman del riñón, alveolo pulmonar, endotelio, o sea, del vaso sanguíneo, y mesotelios, que es el peritoneo y las pleuras. Ay, sí. Bien. Dentro de los cúbicos, cuadraditos, que no podíamos ver la forma con la tinción, ya dijimos que lo que podíamos detectar para darnos cuenta que era cúbico, era el núcleo que era redondito y central. Esto que está acá adentro, es la luz, ¿sí? Entonces mi borde apical sería este. Lo que está verdecito es la membrana basal. Entonces mi borde basal sería este, ¿sí? Para que no se confunde, vamos identificándolo. Epitelio cúbico simple, dijimos, túbulos renales, corteza del ovario. Lo identificábamos porque eran células bajitas y tenían núcleos redondo y central. Dentro de los simples, dijimos que también podemos encontrar los cilíndricos, que eran células largas. Sus núcleos acá no están bien representados porque son más bien ovalados, no son redonditos, y están más cerca de la parte basal que de la parte apical. También es una sola hilerita de células. Y teníamos el especial, dentro de los simples teníamos uno especial. El especial era este, que acá se puede explicar bien por qué es simple y no estratificado. Todas las células, miren, son largas, son cilíndricas, todas contactan con la membrana basal. No sé si ven, es una sola hilera de células. Lo que pasa es que algunas tienen los núcleos más abajo que las otras, ¿sí? Algunas llegan hacia la zona apical y otras no, pero es una sola hilera. Al tener los núcleos en distintos niveles, pareciera, cuando nosotros vemos el preparado, que tengo 2 o 3 hileras de célula, pero es una solita, miren. Todas las células asientan sobre la membrana basal. En este caso es la tráquea, que también tiene, dijimos, cilias, ¿sí? Es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, que ya vamos a ver en esas células blanquecinas, que son las que secretan moco, mucosidad. Después teníamos los epitelios estratificados, todos aquellos que tenían más de una hilera de células, ¿sí? Teníamos el estratificado plano, el que no tenía queratina, que lo encontrábamos dentro de todas las mucosas, la boca, la vagina,
¿qué más dijimos? Las amígdalas, El esófago el puede ser. esófago. El esófago no tiene queratina, pero tiene un epitelio estratificado. Y acá vemos que, ves que yo les decía que tienen disco, ¿por qué se llama plano? Si tienen forma cúbica y todo lo demás. Siempre tenemos que, los que son estratificados, vamos a ir a ver la última hilera para ver qué tipo de epitelio es. La última hilera es plana, ¿ven? Es planita, es como esta. Por eso se llama plano estratificado. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileritas de células. Pero su última hilera es plana. Y en cambio este también es estratificado, también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hileras de células. La última hilera es plana, pero además tiene esto encima que es la queratina, que es la piel. Uy, se me fue. Espera. Nos queda, quiero terminar la idea de este. Así cerramos el tema. ¿Ahí estamos? Bueno, y me queda acá los estratificados cúbicos, que generalmente eran diestratificados, que dijimos que lo podíamos encontrar en los túbulos, en la glándula sudorípara, por ejemplo, y que también son 2 hileritas, por lo tanto es estratificado, son cubitos, y la última hilera es cúbica. Este que se llama prismático acá, que no es otro que el cilíndrico, que bueno que aparece este nombre para que si lo ven en otro lado no se confundan, es el cilíndrico, dijimos células más largas, y con núcleos ovalados, ¿ven? Acá las primeras son cúbicas, pero la última hilera es el cilíndrico. Solamente lo podíamos encontrar en algunos lugares especiales, como por ejemplo, los conductos mayores de la glándula mamaria. ¿Sí? Y después teníamos el especial dentro de los estratificados, que es el que llamamos epitelio de transición. ¿Sí? El epitelio de transición, o polimorfo, o mixto, o urotelio, ¿ven? Tienen distintas formas de células. Estas que vemos así se llaman en raqueta, ¿ven? Y las que vemos acá arriba, más cerca de la zona apical, son las células en parábola. Y cuando se estira este epitelio, porque la vejiga está llena, por ejemplo, se van acomodando una al lado de la otra y pareciera que fuera una sola hilerita de célula o 2 hileritas de célula. Por eso se llama de transición. Polimorfo porque tiene distintos tipos de células, de transición porque pareciera que pasara de un epitelio simple a uno estratificado, mixto por lo mismo, y urotelio porque se ubica en las vías urinarias. Cálices, uréter y vejiga. ¿Sí? Este esquemita es como que les resume todos. Siempre epitelio, tienen que grabar epitelio, porque lo vamos a ver ahora en tejidos, y cada vez que veamos desde el segundo y tercer parcial, vamos a ver órganos y sistemas. Cada órgano tiene un epitelio. Y ustedes tienen que saber qué epitelio es, por qué tiene ese epitelio, cuáles son las adaptaciones, o sea, vamos a volver a ver epitelio muchas veces. Así que es importante que lo aprendan, ¿sí? Como dijimos, cuando veamos respiratorio vamos a ver el epitelio de la nariz, el epitelio de la tráquea, el epitelio de la laringe, de los bronquios, de los epitelios que podemos encontrar en los pulmones. Cuando veamos digestivo vamos a ver el epitelio de la boca, del esófago, del estómago, del intestino. O sea, epitelio vamos a volver a ver siempre, en cada órgano. Cada órgano va a estar compuesto por todos los tejidos que vamos a ver ahora, epitelio, conectivo, nervioso, muscular. Entonces los vamos a volver a ver en todos los órganos que veamos. Esta primera parte es la que más les cuesta, pero es muy importante para tener claro lo que viene. Bueno, pequeños, no los canso más, este es un resumito. Este Power esta noche me pongo y lo subo a la plataforma, así sin audio. Mañana sábado capaz que pueda les pongo el enlace para que vean la clase las veces que quieran, esta clase que dimos hoy, y les subimos el capítulo del libro que explica específicamente este tema, para que el miércoles tengan habilitado el cuestionario. Entonces pueden tener todos los elementos para estudiar, así pueden resolver el cuestionario el miércoles.
El cuestionario, ya les dije, permanece abierto 12 horas. Desde las 8 de la mañana del miércoles hasta las 20 Profe, horas del perdón. miércoles. Sí. Profe, los cuestionarios van a ser siempre los miércoles, ¿verdad? En realidad eso quería pactar con ustedes ahora y dejarlo claro para que no se les pase y no se olviden y ustedes tengan presente, siempre los miércoles hago el cuestionario. Bien, gracias, profe. Porque así les doy tiempo entre el viernes al martes a estudiar el tema, el miércoles hacen el cuestionario y ya quedan para ver el viernes la clase siguiente, ¿sí? Profe, Sí. con respecto con el parcial, usted cuando lo tengamos nos va a poner los temas y todo que nos va a tomar, ¿no? Sí, todo lo que vamos desde hoy hasta la fecha del parcial entra en el parcial, pero de todos modos yo les voy a poner en los avisos, en la plataforma, para que ustedes sepan los temas, que ya los van a tener todos puestitos, o sea, ustedes tienen que abrir la plataforma e ir viendo cada uno, los temas del parcial para que no haya duda. Todo se va a basar en lo que veamos en clase, en el material que tengan en la plataforma. Van a tener los power, van a tener la clase grabada y van a tener los capítulos del libro. No vamos a tomar de ningún otro lado para que, o sea, si ustedes Gracias, estudian de lo que les dejamos, tienen que andar bien. Gracias, profe. Bueno, pequeños, los despido. O sea, antes que se desconecten, que ya vi que se desconectaron 4, voy a ver cómo hago para sacar la asistencia. Por favor, por chat, van poniendo su nombre y apellido con el DNI, déjenmelos en el chat para que yo después les pueda poner la asistencia. Van poniendo eso y se van desconectando, no hay problema. Nombre, apellido y DNI para que les pueda marcar la asistencia. Nos vemos, profe. Nos Muchas vemos gracias. hasta la clase que viene el viernes. Chao, profe. profe. Chao. Chao, profe, gracias. Hasta la clase que viene. Nos vemos, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe, nos vemos. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe, hasta la próxima clase. Ahí está, profe, creo que se envió. Chao. Chao, profe, hasta la próxima clase.